Pues bueno, gente, ya regresamos. Bueno, ustedes no vieron todo lo que pasó ahorita, pero aquí seguimos con la plática. Entonces, pues estamos con ese tema de Paraceniosaurus, que fue realmente un descubrimiento muy importante. La verdad sí fue un parteaguas para la paleontología aquí en México, sin lugar a dudas. Sí, La uno de verdad que los sí. dinosaurios más importantes. La verdad que sí. Sí. Vamos con otro que pues fue el más reciente. Desafortunadamente, pues yo creo que no fue tan diagnóstico para darle su propio género, pero pues una familia bastante rara, de por sí ya bastante rara también, ¿no? Pero también en México que se tiene muy poco registro, que son los cenanáctidos o caenanáctidos, ya no sé cómo se menciona, pero los oviraptores, vaya, para ser un poquito más específico, algo que nos quiera comentar acerca de este descubrimiento que, vuelvo a repetir, algo realmente muy importante. Y volvemos a lo mismo, ¿de dónde salió? Del Cerro del Pueblo, ¿no? Ahora sí Así que es. otro de ahí, ¿verdad? Otro más, otra pieza más de este rompecabezas del ecosistema que existió hace 72.5 millones de años por allá. Sí, mira, lo interesante es que otra vez estos quelagnátidos o cenagnatidos, se puedo pronunciar de las dos formas, no hay ningún problema, pues también se descubrieron ahí en el museo. Otra vez estos materiales que se colectaron en los años 90, empezamos a revisarlos y prácticamente fue la misma sorpresa. Cuando vimos las cajitas en donde estaban guardados estos materiales, vimos que eran terópodos, pero que eran distintos a todos los demás terópodos que habían sido reportados, ¿no? Entonces dijimos, ok, aquí tenemos otra pieza más interesante, vamos a ver de qué se trata. Ahora, Ya se como le bien hizo dices, costumbre. sí, pues es que cada vez que abrimos es como si fuera un cofre mágico, ¿no? De tesoros. Entonces vas sacando pieza por pieza y hemos encontrado cada cosa ahí que, bueno, esto es de lo más reciente, pero también por ahí encontramos ya hace algunos ayeres un cráneo de un pico de pato que dices, bueno, por un cráneo, la caja craneal de un pico de pato que dices, a lo mejor, pues no es tan llamativa, pero interesante es lo que estaba preservado dentro de esa caja craneal, que es precisamente un duplicado del cerebro de un pico de pato, un duplicado natural. Entonces tenemos los hemisferios cerebrales, todos los nervios craneales, y todo está muy bien preservadito. Entonces también creo que es uno de los primeros descubrimientos que hicimos ahí en ese apartado que tenemos ahí en el museo de cosas que no se habían tocado antes, pues ese es uno de ellos. Pero bueno, regresando con los quelagnátidos, empezamos a ver y eran 3 ejemplares, bueno, son 3 ejemplares. Desafortunadamente, pues este material también está incompleto. Tenemos, por ejemplo, uno de ellos solamente es el eje de un hueso largo, el otro ejemplar es la parte proximal, o sea, lo de arriba y lo de abajo, o sea, las terminaciones, digamos, del hueso, y del otro nada más es la parte distal del hueso. Entonces dijimos, bueno, primero que nada, pues hay que identificar qué huesos son. ¿Sabemos que son terópodos? Sí, pero ¿qué hueso es? Vimos que eran tibias. Dijimos, ok, son tibias, perfecto. Ahora, ¿de qué tipo de terópodos son? ¿No? Entonces empezamos a averiguar, y lo primero que hicimos, bueno, la primera pregunta que nos hicimos, bueno, ¿las tibias pueden ser diagnósticas? No te digo a nivel de un género, de una especie, pero digamos a nivel de grupo, de una familia. Y vimos que sí, efectivamente, hay registros, por ejemplo, que estos estudios que han hecho el doctor Funston y el doctor Curry, donde mencionan ellos que las tibias te sirven para diferenciar entre los diferentes grupos de celurosaurios, digamos, ¿no? Estas grandes familias que tenemos, particularmente, no nada más para Norteamérica, sino también para Asia. Entonces dijimos, ok, podemos utilizar las tibias y empezamos a revisarlas, ¿no? Ahora sí que a desmenuzarlas por completo, toda la información que le podemos sacar. Entonces vimos que, por ejemplo, el eje ese, que son 3 pedacitos, a lo mejor ni siquiera esto nos sirve. No, a la hora de empezar a revisar cómo son los ejes en todos los demás grupos, vimos que no se parecían nada hasta que llegamos al grupo de los oviraptorosaurios, que son los que tienen estas dos familias, que es Oviraptorida, que son los más famosos, que esos nada más están en Asia, y los enagnátidos, que están en Norteamérica, pero también podemos encontrarlos en Asia, en menor cantidad que los oviraptóridos, pero bueno, ahí está. Entonces vemos que el eje es muy particular porque tiene una estructura semicircular. Haz de cuenta, si tomamos, este es el hueso y hacemos un corte aquí y lo volteamos para ver de esta manera que sea la sección transversal, vemos que en la mayoría de los otros grupos son redonditas, son ovaladas, hay algunas que son como rectangulares,
En el caso de los enacnátidos, vamos a ver que tienen una parte aplanada, que es la cara anterior del hueso, y lo demás se ve redondeado, entonces tiene una forma semicircular, y de ahí pues nos dio la primera identificación positiva. Y obviamente cuando vimos que eran oviraptorosaurios y que no habían estado reportados para el Cerro del Pueblo, pues otra vez dijimos, eureka, ¿no? Entonces, ya teníamos uno identificado, pero ¿qué pasaba con nosotros? Bueno, pues empezamos a ver las estructuras del extremo proximal, que son, por ejemplo, la cresta menial, que es donde se articula con el hueso de arriba, que sería el hueso del muslo, ¿sí? Con el fémur. Entonces vimos la forma que tenía, que si tenía un proceso en forma de gancho, la de nosotros no tenía ese proceso en forma de gancho, la extensión. O sea, vimos diferentes tipos de cosas, y para los 3 ejemplares, ¿sí? Incluso también los extremos distales, vimos cómo eran estas estructuras que se llaman maleolos, ¿sí? Entonces vimos qué tanto se extendían, si estaban a la misma altura, que si eran más alargados, si tenían algunas estructuras para articularse con lo que nosotros sería el peroné, digamos, pero en los dinosaurios se llama fíbula. Vimos que en el caso de los oviraptorosaurios en general no tienen ningún tipo de estructuras, y en otros ejemplares puedes tener surcos, puedes tener algunos bordes, algunas crestas que sirven para que la fíbula se mantenga en su lugar, y generalmente se articula en la parte de adelante, y en los oviraptorosaurios no se articula de lado. Entonces este tipo de cosas fue lo que nos dio la pauta para identificarlos como estos oviraptorosaurios. Entonces ya dijimos, ok, en Norteamérica solamente tenemos enacnátidos, o es lo único que se ha encontrado hasta el momento, ¿verdad? Entonces empezamos a Sí, comparar, y sí vimos que son prácticamente muy similares a otros que se han encontrado en Norteamérica. Ahora, que si es algo nuevo, lo más probable es que sí sea algo nuevo, ¿sí? Porque a la hora de comparar con todos estos ejemplares vimos que hay diferencias, ¿sí? Entre ellos. Pero como es solamente un hueso y ese hueso ni siquiera está completo, pues no nos aventuramos a decir, sí, vamos a ponerle nuevo género, nueva especie. No, eso hay que procurar no hacerlo en paleontología, porque en el pasado se hacía mucho, y por eso es que luego teníamos 10 especies cuando resultaron que no eran 10, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tampoco hay que llevarlas o tomarlas tan a la ligera. O sea, como paleontólogo, tú debes saber hasta dónde puedes llegar con cierto material, con cierta información. Si en el caso de los ornitomimosaurios vemos que las manos y los pies sí son diagnósticos a nivel de géneros y especies, entonces ahí por eso es que pudimos llegar a paraxenizados normales. Pero en el caso de los anacnátidos, las tibias solamente es a nivel de familia, ¿sí? O de este grupo que es Oviraptorosaurio. Entonces, no hay que llevarlo o exagerar las cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que ser mesurados, y, bueno, siempre creo que lo ideal es adoptar a veces una actitud un poco más conservadora, por llamar de alguna manera, para evitar este tipo de cosas que después te van a decir, ¿sabes qué? No se puede, y pues tu género y especie pues queda invalidada, ¿no? Entonces, como para qué hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tienes que sí, saber hasta claro. O dónde sí sea, y hasta dónde no. Sí, sí, yo creo que el ejemplo más claro, pues son los tiranosaurios, ¿no? Aquí en México, sí, exacto. porque pues solamente tenemos dientes que se sabe que son de tiranosaurio, pero pues no son como para, son de tal género, que sí son de tiranosaurus, que sí son de albertosaurus, que son de daspletosaurus. No se puede decir si es un nuevo género, si es uno ya conocido, o es una especie nueva de un género ya conocido, ¿no? Entonces, pues ojalá y así fuera, ¿no? Que se pudieran como describir más, pero por lo menos yo creo que en vez de ilusionarnos como decir, no hay un nuevo género, es decir, tenemos presencia de esas familias, y yo lo Claro. veo como un pequeño preparativo, ¿no? Como que esto es lo que se puede descubrir después, ¿no? Igual algo más completo, es como darnos pequeñas probaditas de lo que hay enterrado, ¿no? Entonces Claro, estamos en la punta del iceberg, ¿no? Ahora sí claro, que vamos claro. a ver qué más hay más abajo. Mira, de hecho, con los tiranosaurios pasa algo bastante interesante aquí en México. Y bueno, no más en México, pero en otros lados. Pero digamos, hablando de los casos, por ejemplo, en Sonora, nosotros tuvimos la oportunidad de describir unos dientes en el año, ¿qué fue? 2014, creo, sí, 2014. En el cual son de una formación que es en la cuenca cabullona, bueno, está integrado por varias formaciones, el grupo Cabullana así se llama, pero digamos que estuvimos trabajando con dientes de la formación Lomas Coloradas, que en su momento había sido datada como maastrichtiana. Entonces, cuando nosotros revisamos los dientes, nos percatamos que eran dientes sumamente gruesos, ¿sí? Y bueno, no nada más describimos
los tamaños, los grosores, sino también algunas medidas cualitativas, o sea, morfológicas. Y a la hora de hacer análisis, lo interesante es que esos dientes se agruparon dentro del género Tyrannosaurus. Entonces nosotros dijimos, ok, están dentro de Tyrannosaurus, ¿sí? Encontramos de adultos y también algunos juveniles. ¿Sí? Los juveniles ahí nos dieron un poquito más problema porque los dientes son distintos, son como más aplanados, más comprimidos. Pero los de Tyrannosaurus, o sea, esos dientes están en ese rango, del género Tyrannosaurus. ¿Dijimos, bueno, es más cristiano? Puede ser, por supuesto que sí. Pues si el Tyrannosaurus lo encontramos desde Canadá hasta el sur de Estados Unidos, ¿por qué no vamos a encontrarlo en México? Entonces lo pusimos como Tyrannosaurus. Ojo, no está hablando de Tyrannosaurus Rex, porque Sí, ahí sí, ya sí. tenemos otros Ya, asuntos, ¿no? Entonces, pero lo dijimos así en su momento. Y ahora, lo interesante es que también en ese lugar, en el grupo Cabullena, hay otra formación que se llama Corral del Medio, donde tenemos otro tipo de tiranosaurio. Aquí no es tiranosaurio, sino es un tiranosaurio, donde los dientes son lateralmente comprimidos. Tú los comparas y los otros se ven así de anchos y los otros se ven así de anchos. Entonces, entonces dijimos, ah, caray, nada más que la edad distinta, es un poco más antiguo, este es del Campaniano, equivalente ok. a la Cerro del Pueblo, ¿sí? Entonces, hasta ahí dijimos, bueno, pues hay dos tipos de tiranosaurios, hay tiranosáuridos, digamos, en su honor. Lo interesante es que recientemente a la edad de la formación de las coloradas ya no es maastrichtiana, o sea, hicieron como otro estudio y la ponen como campaniana. Entonces nos quedamos así de, ah, caray. Entonces aquí, pues, uno podría decir, híjole, entonces no es tiranosaurus. Estamos teniendo aquí dos posturas interesantes. Una, que podría ser que estamos extendiendo no nada más la parte biogeográfica, sino el alcance estratigráfico del Tyrannosaurus, lo cual no se ha hecho en ningún otro lado. Esa podría ser una opción. La Ujú. otra es que a lo mejor no es Tyrannosaurus como tal, pero estamos teniendo un tiranosáurido con los mismos rangos dentales que Tyrannosaurus, que también sería un mega descubrimiento porque no hay en otras partes, o sea, por lo menos en Norteamérica. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nos quedó así, que, ok. Y ahora después comparamos esos materiales con lo que estamos encontrando en Cerro del Pueblo, que también hay, supuestamente hay tiranosáuridos, no sabemos qué tipo de tiranosáuridos son, porque también son dientes. Igual, campaniano, estamos teniendo la misma edad, ¿sí? Para tres formaciones distintas. Pero en la Cerro del Pueblo tenemos tiranosáuridos un poco similares a los de Sonora, ¿sí? Entre comillas, pero encontramos unos dientes que no se parecen. No sabemos qué son, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú ves los dientes de estos depredadores y a los lados ves que tienen estas sierritas, ¿no? Como los de un cuchillo. Si en el Sí, sí, caso de sí, los, sí. ¿sí? Los tiranosáuridos las tienen como, parecen como cilindros prácticamente, ¿no? O sea, son rectos y las puntas las tienen redondeadas. Bueno, en este diente que te estoy diciendo que encontramos, las puntas de los dientes, perdón, de los dentículos, son abiertas. Haz de cuenta que tienes como un embudo. Y los cuellos, en lugar de ser rectos, hacen esto. Y son de tiranosaurio. Pues es lo que estamos viendo O ahorita. aparente, ajá, sí. Aparentemente, o sea, por la edad que tenemos, siendo Norteamérica, pues, y estos grandes depredadores, pues lo más seguro es que sean tiranosaurios, ojo, o sea, lo estamos considerando ahorita, estamos estudiando esos materiales apenas, pero si son tiranosaurios, tenemos dos tipos distintos de tiranosaurios en la Cerro del Pueblo. Por eso te digo, es una maravilla. O podría ser otra cosa, que tenemos tiranosaurios y algún otro tipo de terópodo de gran tamaño Algo ahí para la curioso, Cerro. pues. No sabemos todavía. Es una de las cuestiones. Y vaya, uno podría decir, bueno, pero a lo mejor es una patología. No, porque ya han sido, no descritos como tal esos dentículos, pero sí algunas personas, como los trabajos del doctor Christoph Hendricks, que él se ha dedicado a hacer este tipo de cosas en dientes, de todo tipo de terópodos, tiene descritos esos dentículos y sí los tiene reportados como para tiranosaurios. Entonces, estamos viendo todo esto, es una de las cosas que estamos estudiando en la actualidad, ¿no? Pero si No. es, imagínate, o sea, ve la diversidad en una misma formación geológica, es extraordinario, extraordinario lo que estamos encontrando. Entonces, muchas veces dicen, bueno, pero es que a lo mejor los dientes no son tan diagnósticos. Híjole, depende del diente, yo creo. Ya creo que nos podemos Sí. estar inclinando a ver,
Te digo, no para nombrar un nuevo género o una nueva especie, como antes se hacía, ¿no? Por ejemplo, con Paranicodón o Trodón, incluso, ese tipo de Sí, sí, cosas, sí, ¿no? sí, sí. Que ya se ha visto que no te resulta tan así, digamos, pero sí estamos viendo una buena diversidad también de tiranosaurios para México. Y bueno, por otro lado, pues tenemos a la bocaña, ¿no? Que es uno de los, Sí, entre sí, sí. comillas, más completos, entre comillas. Pero, y todos son la misma edad, campaniano. Entonces, es algo súper interesante lo que tenemos para este grupo en particular de tiranosáuridos, para nuestro país es impresionante. No, para mí es Impresionante. música para mis oídos porque, o sea, para mí los tiranosaurios son mi familia favorita. Y Sí, el que se vaya descubriendo más de estos animales aquí en el país, no, sí, 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 porque sí. música para mis oídos simplemente. Espero que pronto salgan esos artículos y podamos saber un poquito más, ¿no? Acerca de estas características y más si se trata de algo no visto, porque si nos vamos a Estados Unidos y Canadá, o sea, está Tyrannosaurus y luego Ujú. le sigue Daspletosaurus, o sea, no hay nada intermedio. Si queremos buscar algo intermedio entre esos dos, nos tenemos que ir a Asia, donde está Tarbosaurus, Shoshentiranus, ¿no? Están todos esos, pero aquí por lo menos en Norteamérica no se conoce algo entre Daspletosaurus, que se sabe que no tenía los dientes como Tyrannosaurus, Ujú. y ya después tenemos Tyrannosaurus, entonces, pues sí tenemos ahí algo Sí, escondido que espero que pronto quiera encontrarse, pues que se dé a ojalá, descubrir. ojalá. Sí, mira, vaya, estudios más recientes se han visto, ¿no? Que para el sur de Norteamérica, hablemos en este caso Estados Unidos, se han encontrado una buena variedad de dinosaurios, ¿no? Incluso he estado platicando con varios colegas de allá y me han enseñado dientes que también están rarísimos. Y no nada más para el caso de la parte oeste, porque recordemos que en el Cretácico, Norteamérica estaba dividida en dos, ¿no? En dos masas Ujú. subcontinentales, que sería la Aramidia al oeste y Apalachia o Apalaquia también al este. Entonces, prácticamente todos los estudios eran en la Aramidia, pero ahorita en la Apalaquia están encontrando unas cosas rarísimas también, rarísimas, rarísimas, rarísimas. Entonces, estamos viendo que la diversidad en sí de tiranosaurios o tiranosáuridos era bastante grande, ¿no? Entonces, esos comentarios, por ejemplo, que anteriormente en México se encontraba Albertosaurus, híjole, ¿no? O sea, estos dientes que los confieren a Albertosaurus, yo creo que no hay que dejarse llevar por ese tipo de cosas, porque anteriormente, como se parecían, pues decía, bueno, y en Estados Unidos, pues lo más seguro es que en México también, ¿no? O sea, esa compartición de géneros con el resto de Norteamérica, estamos viendo que para algunas formaciones, no, sobre todo para el Cerro del Pueblo, no, el acervo de estos dinosaurios tienen un mayor parecido con los asiáticos, eso es lo interesante, que con el resto de Norteamérica. Qué curioso, Entonces, ¿no? sí es algo muy curioso que estamos encontrando por ahí y pues es una de las cosas que queremos resolver, qué es lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? Y pues Pues te digo, ojalá esto se, es algo muy interesante. Y no nada más, te digo, para tiranosáuridos, por ejemplo, mimosaurios, y para otras cosas más que están por ahí para, saltando para por todo estas. lo que hay, ¿no? Así es, así es, así es. No, pues ojalá y sí, porque yo a veces cuando hablo como dinosaurios de México y que hablan de tiranosaurios, o sea, a veces me gusta como para que la gente se vaya dando una idea, ¿no? Como de, ok, algo similar a Albertosaurus, Sí, ¿no? sí, Pero está hasta bien. ahí. Hasta ahí, sí, claro. Pero, pero sí está bastante interesante, o sea, no estamos hablando de un Albertosaurus como tal o algo tipo Albertosaurus gorgosaurus, estamos hablando de otras cosas, pues que no sabemos, o sea, que Así es. igual una familia conocida o sea, de las más conocidas, igual pueden salir géneros que pueden ser muy, muy raros y que le pueden dar una vuelta, pero completa a esta familia que vuelvo a lo mismo, que es como de las más conocidas, entre Sí, sí, comillas. sí, sí. De las más famosas, ¿no? Pero, porque antes decíamos, bueno, pues nada más tenemos tres, que es Tyrannosaurus, Albertosaurus y Daspletosaurus. Después vemos que, bueno, muchos ejemplos de Daspletosaurus, pues ni siquiera eran perdón, de Albertosaurus, ni siquiera eran Albertosaurus, sino es Gorgosaurus, ¿no? O sea, Albertosaurus estaría más hacia el norte y no sé qué, y los Uh otros -huh. más hacia el sur. Pero en esta diversidad de tiranosaurio sureña, cada vez se están encontrando cosas más raras, ¿no? Y pues para México,
te digo, anterior tú revisas los primeros artículos y vas a ver siempre conferido, o sea, se ponen CF a Albertosaurus, ¿no? Conferido que se parece a. Entonces, pero también en muchos estudios decían, no, es que es un Albertosaurus. No, 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 no. Estamos teniendo otro tipo de cosas. Pero conforme va evolucionando la paleontología, pues todo esto va cambiando, ¿no? La incorporación de filogenias, de otro tipo de análisis, por ejemplo, estadísticos, te permite explorar un poquito más con nuestros dientes, ¿no? Aunque sí hay que ser cuidadosos de Sí, claro. cosas, ¿no? Con otras cosas que se llaman homologías y eso que puedes ver que son las mismas características, pero se desarrollan en grupos distintos. O sea, hay que ser cuidadosos con la información. Pero lo que sí estamos viendo es esta diversidad. No, Entonces ya veremos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué yo más adelante. solamente estoy viendo botellas de champaña, de celebración, contenido para los videos, no, ahora sí que muchas cosas. Yo siento que, pues ahora sí, a los que nos gusta este tema, y más como nosotros como mexicanos, el que se estén dando a conocer todo este tipo de cosas, pues no, hombre, o sea, es un orgullo Sí, nacional, ¿no? sí, 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 sí. Completamente. Sí, definitivamente, definitivamente coincido contigo en eso. Entonces, pues vamos a ver qué más sigue apareciendo por ahí, ¿no? Pues vamos a estar al pendientes, ¿eh? Vamos a estar muy, muy Claro, al pendientes. claro que sí. Y bueno, ya vamos a pasar, digamos, con el tercer bloque y ya con el último, ¿Ok? que me gustaría tocar como tal la paleontología en México, pero no de la biodiversidad como lo estamos comentando hace un momento, Ujú. sino de la actualidad. Ok. Que ahora sí que usted ha tenido mucho más experiencia y le ha tocado ver esta transformación de la paleontología de cuando usted empezó a la Ujú. paleontología de ahora. Sí. Quiero preguntarle qué tanto ha cambiado desde el inicio de su carrera hasta lo que a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como todo ese tipo de dinosaurios que se parecen más a los asiáticos que a los mismos norteamericanos, ¿no? Estas cualidades de los dientes que usted nos menciona de los tiranosaurios, Sí. estos cráneos completos de Tlatolophus y la cola completa, o sea, que se han dado a conocer descubrimientos mucho más completos. O sea, ¿qué tanto ha cambiado la paleontología en México desde sus inicios, Ujú. inicio de su carrera, Claro. a lo que es la actualidad, ¿no? Bueno, particularmente en el caso de los dinosaurios, yo creo que uno de los puntos fundamentales es que en el pasado los estudios que se llevaban a cabo eran, no te digo esporádicos, pero digamos que eran pocos, ¿sí? Y la mayoría de ellos los llevaban a cabo investigadores de otras nacionalidades. Por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, que venían estos grupos, trabajaban aquí, colectaban algunas cosas, se las podían llevar o simplemente para hacer algún registro. Había algunos mexicanos, sí, 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 pero digamos que no era lo común. En la actualidad, la mayor parte de los estudios de dinosaurios en México son llevados a cabo por equipos de mexicanos. Entonces, eso yo creo que es uno de los cambios más importantes que se han registrado. ¿Sí? O sea, ver que no necesariamente, o sea, porque muchas veces se piensa que, es que no hay especialistas en México. No, no, en México sí hay especialistas y los trabajos pueden ser de muy buena calidad, ¿no? Eso no quiere decir que no colabores con otros equipos de trabajo, ¿no? Extranjeros. Claro, las colaboraciones siempre van a ser buenas y siempre van a ser muy benéficas en ese sentido. Pero digamos que no es que tú formes parte así como que, bueno, vamos a meter a esta persona. No, 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 sino que tú puedes estar encabezando las investigaciones como mexicano y esa es una de las partes fundamentales. Creo que otra cosa interesante es que además de hacer estudios taxonómicos, ya se está mirando también hacia otro lado, como yo te decía en un principio, la taxonomía es algo fundamental si quieres saber exactamente qué pasó y por qué tienes ese tipo de fósiles ahí. Porque muchas veces a mí me han preguntado, oye, doctora, pero ¿por qué en México hay prácticamente puro pedacero de huesos ahí? ¿Por qué no tenemos ejemplares completos? Bueno, lo que pasa es que aún los pedazos y los fragmentos más pequeñitos te pueden dar historias sensacionales, ¿no? O sea, fantásticas. Entonces tampoco hay que discriminarlos. Pero bueno, el por qué, la tafonomía te va a decir por qué estás teniendo
a lo mejor huesos aislados, o por qué estás teniendo huesos fragmentarios, o en el caso de, por ejemplo, Tlatolofus, por qué tiene el cola articulado, por qué tenía el cráneo desarticulado, pero se pudo articular. O sea, todo eso te lo va a dar la taxonomía. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas importantes que también ya se están haciendo en la actualidad. O sea, no nada más la parte taxonómica de ver quiénes eran nuestros actores en su momento, sino también, bueno, ok, ¿por qué se preservaron esos materiales? Y obviamente esto va de la mano también con, aplicando otro tipo de técnicas para ver, por ejemplo, interacciones, se están haciendo técnicas, por ejemplo, más de geoquímica, ver, por ejemplo, no sé, hacer cortes histológicos de los huesos, hablar un poquito más sobre estos patrones de crecimiento, o aplicar, no sé, análisis en laboratorio que te permitan ver si todavía tenemos contenido de los huesos originales, o sea, por ejemplo, fosfato de calcio, si todavía hay en los huesos, o si ya todos esos materiales se perdieron y fueron reemplazados. O sea, todo eso te va diciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, el aplicar estas nuevas tecnologías al estudio de los dinosaurios en nuestro país es algo fundamental porque te abre más esta visión, ¿no? Entonces puedes ver este tipo de cuestiones. Y bueno, todo esto pues va de la mano para ver, por ejemplo, estudios ecológicos, ¿no? ¿Qué tanto, no sé, por ejemplo, tamaños corporales o qué tantos hadrosaurios pudo haber en un área determinada comparado con, no sé, tiranosaurios? ¿Por qué no tenemos así tanta hallazgo, por ejemplo, de estos dinosaurios paravianos? O sea, por ejemplo, paravianos podemos hablar de trodóntidos, dronosáuridos, ese tipo de cosas, o si los estamos encontrando todos son iguales, o estamos teniendo diferentes grupos, como por ejemplo, no sé, dromeosáuridos, sauromitolestinos, no sé, velociraptóridos, tal vez, no sabemos, ¿no? O sea, este tipo de cosas que son así como algunos ejemplos. Entonces, esta manera de ver la paleontología de dinosaurios en la actualidad es lo que ha ido cambiando, ¿no? Entonces, pero sobre todo, como te digo, la participación de mexicanos dentro de estos estudios que estamos comandándolos, ¿sí? O sea, creo que eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Entonces, básicamente yo creo que ese ha sido el punto o el cambio fundamental, ¿no? Esta pieza angular que ha permitido lograr esa transformación de cómo se estudiaban en el pasado a cómo los estamos estudiando en la actualidad. Entonces, y pues obviamente eso se ve reflejado en el número de publicaciones, ¿no? Que se han No, sí, incrementado desde el año 2000 a la actualidad, han despuntado. Tú ves las de los 90 y pues, no sé, si lo pones en una gráfica son poquitas. Y de repente llega el 2000 y ¡pum! Ahora sí que se dispara. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que a mí me ha tocado ver y he tenido la oportunidad de presenciar, ¿no? En este caso. no, sí, claro, o sea, por lo menos ahorita que he estado con el canal y pues que estoy al pendiente de de las publicaciones de las que más yo puedo acceder, pues por lo menos hay una publicación, dos o tres al año Sí, relacionado con dinosaurios en México, o sea, por lo menos dos así o es. tres. Y Así ya es. veníamos de una racha de años seguidos Uh -huh. que se habían descrito dinosaurios nuevos en México. Así es. Entonces, Así es. ahí, como usted comenta, pues sí se nota todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Entonces se sale más a campo, pues obviamente tienes que recorrer la localidad. Es que mira, si lo comparamos con lo que pasaba antes en Estados Unidos y Canadá, pues ellos nos llevan al menos 2 siglos de diferencia, ¿no? O sea, nosotros estamos prácticamente en pañales, pero con los descubrimientos de estas localidades en México, estamos aportando una gran cantidad de información sobre lo que pasaba con las faunas de dinosaurios al sur de esta Laramiria, digamos, ¿no? En la parte más sureña de Norteamérica, ¿no? Entonces, eso es de las cosas más importantes que se tiene, ¿no? Y que México, pues prácticamente es un país de dinosaurios, o sea, los Sí, estamos claro. encontrando en muchos estados, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, ojalá y se encuentren mucho más Sí, estados, porque obviamente pues se está centrando mucho en Coahuila, pero por ejemplo, de Jalisco, donde yo soy, uh -huh. de momento no se tiene ningún registro, pero sí se tiene registro en Michoacán, ¿no? Y se Sí, tiene como en algunos otros estados, como en Puebla y en otros estados como un poquito Chiapas, más al por sur que puedes ejemplo, decir, sí, claro, un claro ejemplo es Chiapas, ¿no? Entonces, claro. pues esperemos y esa distribución pues también pues se vea reflejada también más a lo largo del país, ¿no? Sí, pues esperemos, siempre y cuando existan las rocas y estén expuestas, entonces probablemente se van a encontrar más cosas.
¿qué nos hace falta para que la paleontología tenga la importancia que debe tener nuestro país, ¿no? Bueno, yo creo que sí, hay varias aquí cuestiones. Una, el apoyo. Eso yo creo que es fundamental. Apoyo, sobre todo económico, porque nosotros muchas veces como paleontólogos, sobre todo los que estamos en instituciones pequeñas, o sea que no tenemos un respaldo como, por ejemplo, una gran universidad donde puedes meter proyectos o ese tipo de cosas, el apoyo económico es algo, vaya, que muchas veces te puede limitar y que incluso a nosotros se nos ha presentado en ocasiones que hasta de nuestra misma bolsa estamos poniendo dinero para poder, no sé, ponerle gasolina a la camioneta y salir a campo, o sea, ese tipo de cositas, ¿no? Entonces yo creo que la educación es fundamental, pero no nada más a nivel, por ejemplo, de las siguientes generaciones, sino también de educación en esferas más grandes, por ejemplo, gubernamentales, que hacerles ver por qué es importante estudiar el pasado.